Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos una vez más en estas clases de teología para laicos. Hoy comenzaremos una sucesión de charlas, videos, clases sobre la teología fundamental. El día de hoy estudiaremos su origen, el objeto y el método de la teología fundamental, que también se puede llamar apologética, pero no es la apologética entendida solamente como una especialización en textos bíblicos para luego defender la fe frente a acusaciones erradas de los hermanos protestantes o para demostrar la verdad de nuestra fe solamente con la Sagrada Escritura. Por ejemplo, ahora un modelo brillante de esta apologética, este tipo de apologética es el padre Luis Toro, que lo hace realmente de maravilla, ¿no? Vamos a tratar aquí el estudio más teológico de la apologética, o también llamada teología fundamental. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro porque quizá alguno viene aquí para buscar muchas citas bíblicas para defender la fe. De eso no se trata este tema, ¿no? Es algo más teológico. No vamos solamente a tratar el tema de la defensa de las verdades de la Iglesia fundamentada solamente en la Sagrada Escritura. No lo vamos a reducir solamente a eso, sino que vamos a tener una visión muy amplia para que luego, con este estudio, poniendo bien las bases, que tratarán 7 videos, 7 lecciones, 7 clases, entonces luego cuando estudiemos cada tema específico, allí van a ver todas esas citas bíblicas, va a haber todos los fundamentos teológicos, todos los fundamentos bíblicos, de la tradición también, del magisterio. Eso va a ser algo maravilloso. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a comenzar. Pero para ello, hagamos una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas en nuestra ayuda. Hoy es el día de San Francisco de Asís. Que este santo interceda por nosotros para que este Espíritu pueda calar profundamente en nuestro ser y brindarnos desde dentro la gracia necesaria para comprender la grandeza de Dios, para tener un espíritu de pasión, de fervor y piedad por nuestras verdades que han sido reveladas por Jesucristo. Que el Señor nos lo conceda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces voy a hacer un poquito más pequeño ahora, aquí para dar inicio. Voy a poner acá este ladito. Listo. Teología fundamental. ¿Están preparados? Pues comencemos. La primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículo 15 nos dice, voy a hacer un poquito más pequeño, ahí está, ya. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Partamos de este texto bíblico. ¿Qué significa esto? Siempre una tarea permanente, vivir en coherencia con nuestra fe. Significa que todos los días, cotidianamente, mi relación con Dios debe ser estable, en gracia, y esta vivencia de la experiencia de Dios me motiva consecuentemente a dar testimonio de mi fe, ya sea con palabras o con obras. Y esto me convierte a mí ya en un misionero. Eso convierte mi vida cotidiana en un verdadero apostolado. Solamente la vivencia cotidiana. Eso quiere decir siempre. El ser coherente con nuestra fe diariamente. Se convierte luego, repito, en un apostolado. Siempre luego dar respuesta. Dar respuesta significa apología, significa defensa contra acusaciones o sospechas que tengan sobre nuestra fe, sobre nuestra religión, sobre el cristianismo, sobre la Iglesia Católica. Y para ello, para dar respuesta, tengo que tener argumentos sólidos. Tengo que entonces hacer una argumentación bien fundada para que la persona que busca la verdad en la Iglesia o que la acusa o que tiene sospechas sobre ella, al poder escuchar mis argumentos,
tenga ya una visión más objetiva de lo que realmente es la Iglesia Católica. Y además, probablemente también ya bases para dar un paso y decir, yo creo realmente en esta iglesia también. Me parece que las verdades que ustedes están expresando o que tú argumentas en esta conversación, cuando estás hablando con él me refiero, cuando tú argumentas esto, realmente a mi razón cae como una verdad clara, contundente, la cual no puedo evitar. Y sí, es verdad, lo que ustedes dicen tiene mucha razón, ¿no? Entonces hay que dar respuesta. Siempre dar respuesta a todo el que os pida. ¿Qué significa a todo el que os pida? Significa dialogar con todos. Dar al creyente las razones de su creencia y al no creyente las razones para poder al menos tomar en consideración el reto de la fe. A los creyentes para que se confirmen en la fe, para que renueven su seguridad en los dogmas, en los artículos de la fe. Y a los que no creen, para que por lo menos tengan ya una consideración mucho más elevada de nuestra fe, porque por allí andan diciendo algunos, creer en Dios, qué anticuado. Creer en Dios, eso me huele como a Blancanieves, eso me huele como a, si me hablasen de la Sirenita, eso me huele solamente a ideas mágicas, fantasiosas. Pues no, cuando presentamos la fe bien argumentada, entonces la otra persona solamente tendrá que rendirse frente a estos argumentos verídicos, esos argumentos tan sólidos. Y por ello la teología fundamental nos pide, antes de estudiar, digamos, todo lo referente a todos los aspectos de las verdades de fe, de la teología de Dios, nos pide fundamentarnos en esto, porque si justamente esto tenemos fuerte, entendemos que es la teología fundamental, como aquella que nos ayuda a encontrar el sentido del saber, el sentido de conocer nuestra fe para luego tener argumentos sólidos para hablar con todos y así presentar la verdad de fe. Entonces, una vez bien fundamentado esto y bien conocido lo que trata la teología fundamental, nos garantiza primero un hambre por conocer más de teología y a la vez también encontrar el sentido de ese saber. Yo conozco, yo sé de teología, ¿para qué? Para poder dialogar con todos y así atraer muchos a la fe y a los que ya están en la fe confirmarlos, ¿no? Entonces, siempre da respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Razón de vuestra esperanza. ¿Qué significa esto? Expresar la razón última ¿de qué? De nuestra fe. Expresar la razón última de nuestra fe. Esa razón es una persona, no un argumento. ¿Quién es Jesucristo? El cristiano ha de ser capaz de expresar con palabras el porqué de su esperanza. Eso es maravilloso, cuando a alguien se le pregunta sobre algo de la fe y sabe bien, o por lo menos, aun cuando no sepa de una forma muy amplia el tema, sabe qué decir, sabe cómo argumentar, por lo menos para que la persona que ha venido en busca de esta cuestión tenga algo en qué pensar después y no se vaya decepcionado y diciendo los cristianos, esos cristianos. Uno pregunta por algo y ni ellos mismos saben, no saben ni dónde están parados, ¿no? Entonces la teología fundamental nos ayuda a esto. Resumamos este primer momento con la primera carta del apóstol San Pablo, que dice: estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Desde el principio, los cristianos tendían a demostrar a judíos y paganos que la buena nueva contiene la verdad sobre Dios y el hombre. Es decir, que esta función de cada uno de los cristianos no es algo nuevo, sino que es algo consecuente, inmediato. Apenas uno tiene fe, apenas uno ha encontrado a Jesucristo, entonces uno se mueve a explicar, expresar, a demostrar a los demás esta verdad contundente, porque por un lado nos ha hecho felices, hemos encontrado por fin el amor tan deseado y anhelado,
La paz que no encontrábamos en ningún otro lugar ni en ninguna otra persona. Dios, wow, qué impresionante, ahora lo tengo. Es la buena nueva, es el Evangelio. Y luego entonces eso me motiva definitivamente a demostrarlo, explicarlo también a los demás. En el caso del cristianismo, los primeros interlocutores de este mensaje fueron los judíos y también los paganos. Ahora nos encontramos en el siglo XXI, tenemos a nuestro alrededor tantas personas necesitadas de la buena nueva. Entonces también tenemos que estar dispuestos, preparados para ir a ellos. ¿Con qué? Con esta buena nueva, que contiene ¿qué? La verdad, la verdad. Y cuando se la explica bien, la otra persona no tiene nada más que sencillamente rendirse a la verdad. Es lo que decía también San Agustín. La verdad es como un león, que cuando uno la dice, se defiende solita, no necesita de ningún otro defensor. Ella misma, por sí sola, se sabe defender, porque la verdad se presenta a la razón como algo que se impone, contundente. ¿Y la verdad de qué tenemos los cristianos? De Dios y el hombre, porque Dios mismo se ha querido dejar conocer, se ha revelado para que el hombre lo conozca. Y conociendo a Dios, conocemos también quién es el hombre. Así lo decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? La teología fundamental nace de la apologética, es decir, de la defensa de la fe. Pero hay una nueva orientación. Justamente la teología fundamental no es una materia, digamos, muy antigua, sino que ha nacido recientemente. Y aquí tenemos la primera vez de la historia de la Iglesia que se trata de ella específicamente con Pío XI. Desde el año 1922, Pío XI, hasta 1939, él habla de ella por primera vez, pero después desaparece hasta el año 1976 en un documento sobre la formación teológica de los futuros sacerdotes. Allí se comienza ya a ordenar y también a ubicar la teología fundamental, porque antes no tenía un lugar específico y por eso era muy difícil ubicarla, muy difícil localizarla inclusive, ¿no? Algunos decían no es necesaria, ya tenemos introducción a la teología, eso es suficiente. Otros decían no, la teología fundamental trata otro tema distinto a la introducción de la teología. Por ejemplo, nosotros ya hemos estudiado introducción a la teología y ahora estamos estudiando teología fundamental, porque son dos cosas distintas que actualmente ya se puede ver claramente sus matices, ¿no? Entonces la teología fundamental, como ya estamos viendo ahora el origen, vamos a ver después el objeto y por qué se diferencia entonces de solamente una introducción a la teología, ¿no? Entonces los sacerdotes actualmente debemos estudiar teología fundamental y los laicos que quieren estudiar teología, por supuesto que también tienen que estudiar esa materia porque ayuda a poner una buena base para los estudios sucesivos, ¿no? Fides et Ratio, en su numeral 67, es un documento de San Juan Pablo II, nos dice, la teología fundamental debe encargarse de justificar y explicar la relación entre la fe y la reflexión filosófica. Justificar y explicar. Es necesario que este mundo que tiene tanta confusión en relación a la fe reciba de parte de la Iglesia, de parte de los cristianos, una justificación de esta fe para que se abra una puertita quizá y allí él diga, parece que esto que hablan los cristianos es verdad. Una vez explicado también el asunto de fe, él también pueda decir quizá, yo voy a hacer una experiencia, voy a dar un paso. Ha pasado muchísimas veces que uno explica la fe y una persona llega a determinar, ¿por qué no darle entonces una oportunidad a Dios? Lo que me dices me parece muy convincente. Entonces comienza allí una evangelización, comienza allí el objeto de la teología fundamental, ¿no? Es decir, justificar, explicar y allí, al hablar sobre Dios, también preocuparnos por la persona, que la persona se acerque a este Dios que estamos comunicando, a esta verdad fundamental, ¿no? Y esto se logra a través de la relación que hay entre la fe, lo que nos ha sido revelado,
y nuestra razón. Entiendes aquí reflexión filosófica como la parte racional del hombre que le motiva, que le mueve a buscar la verdad, ¿no? Entonces, si la fe se la presenta de tal manera que a nuestra razón se muestre como algo verdadero, entonces allí hay una fusión hermosísima. Fe y razón, fe y filosofía. Esto me mueve luego a creer, ¿no? ¿Qué nos dice ahora Tercio Milenio Adveniente en su numeral 6? En el cristianismo, el inicio viene en la encarnación o de la encarnación del Verbo. No es solo el hombre quien busca a Dios, es Dios quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a enseñarle el camino por el que es posible alcanzarlo. Es decir, que estas verdades de fe que nosotros tenemos, no las tenemos porque nosotros somos muy inteligentes. No las tenemos porque nosotros hemos elucubrado y hemos hecho una especie de reflexión tan intensa que a la final tenemos argumentos maravillosos para convencer a todo el mundo. No. Si nosotros tenemos argumentos de fe, si nosotros tenemos verdades de fe, solamente las tenemos porque Dios mismo se nos ha revelado. Él se ha presentado y nos ha dicho, miren, esta es la verdad de Dios y la verdad del hombre. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Predíquenlas. Predíquenlas, anúncienlas. Y así estamos cumpliendo el encargo del Señor, ¿no? Luego también, obviamente, bautizar, que es lo que se encuentra en el Evangelio, ¿no? Vayan y prediquen, vayan y bauticen, ¿no? El mensaje misionero de Jesucristo, ¿no? Objeto primario de la teología fundamental, ¿cuál es? Revelación y credibilidad. Volvemos, revelación, la fe que nos ha sido dada por Jesucristo, la verdad de Dios y del hombre que nos ha sido dada por Jesucristo, eso se llama revelación. Y por otro lado, credibilidad, es decir, la razón. La razón entiende y dice, esto es creíble, esto se me presenta como una verdad. Y entonces, frente a la verdad, tengo que asentirla, tengo que colaborar con ella, no tengo que ser testarudo, ¿no? O tontito y decir, sí es verdad, pero ya no me importa, no quiero, ¿no? Objeto secundario es el acto de fe, al que se dirigen tanto la revelación como la credibilidad. Revelación, credibilidad, las dos fusionadas y entonces el acto de fe. Yo digo creo, porque no puedo creer en algo solamente porque me dicen que es así, ¿no? Tengo que también entenderlo, tengo que captarlo, porque las verdades de fe son inteligibles y esto es maravilloso cuando uno puede entender lo que cree y así entonces se siente muy seguro y no anda por allí caminando como si todo le temblara porque no me pregunten de eso, no me pregunten de aquello porque yo no sé qué voy a responder, qué voy a decir, ¿no? Qué bonito entonces estudiar esta relación de la revelación, la credibilidad y entonces el acto de fe. Yo creo porque entonces tengo fundamentos claros, fundamentos muy consistentes para hacerlo, ¿no? Para creer. El estudio se centra en Cristo. Es la plenitud de la revelación divina, la fuente de la credibilidad y la clave de toda nuestra fe. ¿Quién? Jesucristo. Él. Él es la base, el fundamento, ¿no? De nuestra credibilidad. Él es la plenitud de nuestra revelación. Él es la fuente, es la clave. En Él ponemos nuestra fe. Método de la teología fundamental es esencialmente teológico, con aportaciones apologéticas. Teológico significa que tiene todo un sistema bien argumentado. Teológico significa que es basado también en un lenguaje que se enriquece con la filosofía, ¿no? Teológico significa también que está basado en la Sagrada Escritura, en la tradición. Teológico significa que también acude al magisterio de la Iglesia, ¿no? Y tiene luego aportaciones apologéticas. Significa que la teología fundamental es enriquecida luego con argumentos apologéticos que ayudan a demostrar la veracidad de nuestra fe. ¿Cuáles son estos recursos apologéticos que vamos a ver después, ¿no?
Por ejemplo, el hecho de utilizar figuras, el hecho de utilizar ejemplos sencillos para que la gente pueda entender y no quedarse solamente, digamos, arriba como en la elevación de lo teológico y que nadie pueda acceder a ello porque es un lenguaje muy complicado, sino que acude a la apologética con un lenguaje más sencillo, más cercano, ¿no? También tiene sus riesgos, digamos así, porque se puede en algún momento alejar de la verdad en su forma más esencial o más clara, específica, precisa. Sin embargo, es necesario utilizar los recursos apologéticos siempre y cuando no se aleje de la verdad teológica y siempre y cuando pueda servir para poder expresar esas verdades de fe, ¿no? Porque a veces se utilizan argumentos apologéticos que no son muy convincentes, ¿no? Por ejemplo, una vez escuchaba a alguien que estaba explicando acerca de la Santísima Trinidad y acudió al recurso apologético de explicar la Santísima Trinidad como un helado de tres bolitas, no sé cómo se llama, ahorita he perdido la palabra, bueno, tiene tres bolitas, ¿no? Entonces decía, así es Dios, es un helado con tres bolitas. Eso no tiene una base muy bien fundamentada, ¿no? No tiene realmente prácticamente nada que ver. Solo lo único que tiene que ver o que está relacionado son que hay tres bolitas. Pero de allí el sentido para explicar luego la verdad de fe de las tres personas distintas, un solo Dios verdadero, no cuadra, ¿no? No cuadra. Por ejemplo, si a mí me dicen cómo explicar a Dios de una forma apologética, utilizando recursos así sencillos, yo inmediatamente acudo al triángulo equilátero. Un triángulo equilátero sí sirve para explicar sencillamente la Santísima Trinidad. Tiene sus limitaciones, por supuesto, pero es un recurso que ayuda a entender y a comprender este misterio, ¿no? Y que no se aleja de la verdad teológica, por supuesto que no, ¿no? Cuando es bien explicado. A esto se refiere con utilizar esos recursos o aportaciones apologéticas, ¿no? Los primeros teólogos fundamentales tenían en sí un cierto recelo a todo lo que pudiera ser estimado como apologético, porque se puede perder el sentido del misterio, es lo que les decía, ¿no? Cuando se acude mucho a recursos apologéticos, quizá uno luego llega a decir, ya entendí, Dios es así, ¿no? Y como se presenta tan fácil entenderlo, uno puede llegar a decir, ya lo entendí y ya se acabó. No, es un misterio todavía inabarcable, inescrutable completamente. En consecuencia, hay que saber bien explicar que cuando se utilizan argumentos apologéticos tienen sus límites y es solamente para una comprensión limitada. Luego Dios es todavía muchísimo más grande que un ejemplo que podamos dar, ¿no? Pero pronto se vio que en la práctica es casi inevitable. Se necesitan los argumentos apologéticos porque es difícil solamente hablar a las personas a nivel puramente teológico, ¿no? Entonces, es casi inevitable acudir también a este método, sobre todo al tratar de credibilidad para que las personas puedan entenderlo, ¿no? Método que presta particular atención a la Sagrada Escritura, al testimonio de la tradición, a las enseñanzas del magisterio. Sobre la Sagrada Escritura tenemos clara certeza de qué es la Sagrada Escritura, ¿no? Los libros de la Biblia. La tradición, ya hemos hablado en otros videos sobre la tradición, ahora vamos a insistir después un poquito más, en otros videos también, ¿qué es la tradición, no? La tradición con T mayúscula, acuérdense de eso, ya hemos hablado algunas veces, ¿no? A las enseñanzas también del magisterio, es decir, la reflexión de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura y sobre la tradición, ¿no? Listo. La teología fundamental se estudia en el contexto de las relaciones entre fe, ojo a esto, relaciones entre fe, las culturas y las grandes religiones. Es teología entonces de diálogo. Es la fe en relación a las culturas, es la fe en relación a las grandes religiones, ¿no? También luego se verá en el contexto de las culturas, inclusive a las personas que no tienen fe, a los ateos, ¿no? Es temática y metodológicamente dialógica, es decir,
que entra en diálogo con los demás, ¿no? Eso es maravilloso. Una de las cosas que más me gustan a mí es justamente la teología fundamental, porque con ella uno puede hablar con todos y no se puede como cerrar o decir, ya yo creo esto porque sí y sí. ¿Por qué la iglesia cree en la Eucaristía que está realmente Jesús ahí presente? ¿Por qué? Y uno dice, porque sí, ya, no me preguntes más, ya, chao, ¿no? Por supuesto que no, es maravilloso poder entrar en diálogo y mira, te cuento algo. ¿Sabes por qué nosotros creemos que Jesús está en la Eucaristía? Y comenzar a dar los argumentos, esto es maravilloso. A mí me fascina, puedo pasar horas realmente hablando sobre algún tema cuando estamos así dialogando, ¿no? Hace referencia a las cuestiones sobre ecumenismo. Ecumenismo entiéndase como el diálogo con nuestros hermanos cristianos, sobre todo los hermanos cristianos que vienen de iglesias tradicionales, es decir, iglesias que tienen un fundamento bien argumentado, todo un sistema teológico, tienen toda su historia, ¿no? Eh, el ecumenismo, lo digo aquí solamente entre paréntesis, no se trata del diálogo protestante, eso es otra cosa, ¿no? El diálogo protestante es otra cosa, sobre todo entendido aquí en Latinoamérica, que trata de hablar con los hermanitos que fundaron el día de ayer en un garaje una nueva secta, ¿no? Eso no es diálogo ecuménico, ¿no? Aunque actualmente se suele hablar de un diálogo ecuménico o un micro ecumenismo, ¿no? Pero concretamente el ecumenismo trata con las iglesias cristianas tradicionales, ¿no? Cierro el paréntesis y continuamos, ¿no? Entonces, hace referencia a las cuestiones sobre el ecumenismo. El otro tema lo veremos más adelante, ¿no? ¿Qué es propiamente ese diálogo protestante con los hermanos de las sectas protestantes y qué es el diálogo ecuménico, ¿no? También tiene que ver con las religiones no cristianas, es decir, los musulmanes, por ejemplo, la religión judía y también con el ateísmo, las personas que no creen. Entonces la teología fundamental hace referencia a toda esta gama de situaciones en las que se encuentra el mundo actual, las personas, las diferentes sociedades, ¿no? Con los cristianos, con los no cristianos y también con los ateos. La teología fundamental entonces está dispuesta a hablar con todos ellos. Es un lugar de diálogo no solo con las otras religiones, sino también con las diversas formas de ateísmo especulativo y práctico, ¿no? Sería bonito hablar con un filósofo ateo y entonces presentar las argumentaciones de la fe como las entiende la Iglesia Católica y comenzar a discutir sanamente sobre ciertos puntos. Eso es realmente muy, muy bonito, ¿no? Listo, hemos llegado entonces al fin de este video. Espero que les sirva de mucho. El día de hoy ha sido una clase un poquito corta porque se va a dividir en algunas otras, ¿no? Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia de tener esta hambre, este deseo de todavía conocer más, porque hay muchísimo, realmente muchísimo que aprender. Y estamos ahora solamente dando los primeros pasitos que luego nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Cuando ya hayan escuchado muchas de estas clases, hayan avanzado bastante, luego se van a dar cuenta de cómo eso les va fortaleciendo tanto en la parte intelectual y también en la parte afectiva, en la parte más piadosa, más espiritual, ¿no? Eso es inevitable. Como decía inclusive hasta Federico Nietzsche, ¿no? No sé de cosas de la cabeza, de la mente, de la razón, de la filosofía, que no sean prácticas, decía él, ¿no? Es decir, que todo lo que nosotros vamos aprendiendo tiene una repercusión en nuestra vida, en nuestra actuación, en nuestra voluntad. También lo decía así Orígenes. Decía él que la reina o el rey de nuestro cuerpo es la inteligencia. Y cuando ella es conquistada, entonces este rey o esta reina mueve a todo el cuerpo, es decir, a la voluntad sobre todo, para que hagan lo que ella ha entendido, ¿no? Si la razón, si la inteligencia entiende que allí está la verdad, que Dios es bueno, que Dios me ama, que tengo que amarle, que tengo que cumplir su voluntad, entonces la voluntad, ya que quien gobierna es la inteligencia, la voluntad se mueve a lo que la inteligencia está ordenando, a lo que la inteligencia está pidiendo, ¿no? Entonces, luego la voluntad se mueve ¿a qué? A amar a Dios, a cumplir su voluntad, a
a conocer más de Él, a compartir este mensaje con los demás. Es realmente maravilloso. Entonces vamos a estar muy animados, muy también fervorosos en esto, porque no es solamente un ejercicio intelectual, sino también, repito, práctico, espiritual, un ejercicio de fe. Ahora dispónganse para recibir la bendición y nos veremos en el próximo video el próximo viernes, ¿no? El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, San Francisco de Asís y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recuerden que mientras más están aprendiendo de Dios, hasta ahí llegó.